Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ya iniciamos la grabación de la reunión para que esté disponible en Classroom cuando terminamos. Vamos a ver pues qué discutimos del tema de fiebre. Es un tema relativamente sencillo, entre comillas, porque sí tiene sus cositas nuevas que yo estoy seguro que están aprendiendo con respecto a la fiebre en pediatría. Antes que todo, recuerden que deben ponerse de acuerdo y decirme una fecha para el parcial. Ya no va a ser este fin de semana, pues estamos muy encima, pero me van diciendo, hay una fecha establecida que es en la segunda semana de octubre, pero lo podemos hacer antes si ustedes tienen alguna oportunidad por ahí, algún momento en que lo puedan poner que no les afecte con otras actividades. El domingo les programé la prueba corta para que la puedan realizar. Déjenme decirle exactamente para qué hora está programada. Está programada para las 5 p.m. Si no me equivoco, déjenme entrar para ver. Sí, exactamente, está programada para las 5 p.m. Así que recuerden entrar y hacer la prueba corta ese día, el domingo, que es sobre el tema de la fiebre. Pero yo les puse ahí en Classroom les puse una autoevaluación para que se autoevalúen, para ver si ya tienen los conceptos más importantes relacionados con la fiebre. A ver, comencemos entonces, pues. ¿Qué dudas o qué planteamientos tenían sobre la fiebre? Dígame. No sé si antes de hablar sobre fiebre, es que me gustaría aclarar unas cosas del taller que usted había dejado. Sí, cómo no. Dele, adelante. Es que podemos tratar cualquiera de los temas. Dígame usted. Cuando se realiza, eso se llama rehidratación rápida, ¿verdad? La rehidratación rápida, exactamente. El algoritmo pone de 20 a 40 mililitros por kilogramos por hora, ¿verdad? Ajá, exactamente. Usted colocó en el taller, en este caso vamos a usar 40. Ajá. ¿Cómo uno decide si usar 20 o 40 o me imagino que 30 también porque está en el rango? Según el nivel de deshidratación que tenga el paciente. Por ejemplo, yo les había dicho que esta paciente tenía un 8% de deshidratación. 8% equivale a 80 cc por kilo. Entonces, si le damos 40 cc por hora por 2 horas, le estamos dando el total de pérdidas calculadas para ella. No sé si me comprendiste. 40 cc por kilo por hora, pero se lo voy a poner por 2 horas. Realmente le estoy poniendo 80 cc por kilo. ¿Y cuánto era el déficit calculado? 8%, es decir, 80 cc por kilo. Estoy reponiéndole los 80 cc por kilo que yo calculé que le hacían falta. Si hubiesen sido menos mis cálculos, digamos que hubiera tenido un 5% de deshidratación, incluso nos hubiéramos podido ir a 20, al menos, al menor. Hubiéramos hecho 20 y 20, son 40, ¿ves? Es una decisión de uno. Ahí aplica el criterio suyo, dependiendo cómo usted ve al niño y el déficit que tenga. Por eso es que le da el rango entre 20 y 40. Y usted lo calcula de acuerdo al nivel de déficit que usted le esté calculando al niño. Ok, doctor. Otra pregunta. Luego, más adelante, hay una parte que dice, ahora que la niña comenzó a orinar, se le añade KCl a la solución. Sí, cloruro de potasio. ¿Por qué se realiza eso? Porque lo que pasa es que estamos trabajando con la guía, con el flujograma que usa el algoritmo que usan los españoles, que usan salina. Y no, la salina es nada más cloruro de sodio y yo le estoy poniendo glucosa, se me queda sin potasio y el potasio también tengo que reponerlo. Entonces, si yo estuviera usando lactato de Ringer, no tenía que ponerle potasio.
porque el lactato de Ringer tiene potasio, eso es una solución polielectrolítica. Uno tiene que reponer, una de las pérdidas mayores que tienen los niños con gastroenteritis es potasio. Entonces a mí me llama la atención que los españoles rehidratan y rehidratan nada más con cloruro de sodio y glucosa y no agregan potasio. Nosotros acá siempre agregamos potasio después cuando garanticemos que la niña esté orinando. ¿Ok? Es importante porque si la niña no está orinando, no sabemos si hay algún grado de afección renal, puede haber una afección renal prerrenal por deficiencia de flujo plasmático, por la deshidratación, y cuando comienzo a reponer los líquidos y comienzo a mejorar la perfusión, entonces la niña va a comenzar a orinar. Por eso yo les hice la aclaración, como ya la niña orinó, le agregamos el cloruro de potasio y les puse cómo se agrega el cloruro de potasio. Son 2.000 equivalentes por cada 100 mililitros de venoclisis, de solución. Pero como el cloruro de potasio tiene 2.000 equivalentes de potasio por cada cc, la regla más fácil para uno acordarse es que es 1 cc de cloruro de potasio por cada 100 mililitros de solución. Y así uno no se le olvida, pero siempre que la niña esté orinando. Ok, doctor. Gracias. Ahora con respecto a fiebre, más bien. Sí, sí, no, las preguntas que quiera, dele, adelante. Es que me llamó la atención, yo no sé si es que yo me fijé mal o que la guía mencionó algo de sarampión. En el apartado de fiebre, ¿todavía tenemos casos de sarampión? No, desde el 95, gracias a Dios, no tenemos, pero precisamente por eso, porque no tenemos, pero hay, en la zona hay sarampión en Venezuela, ha habido sarampión en Costa Rica. Lo que quiere la guía es mantener la vigilancia epidemiológica. Entonces la vigilancia epidemiológica contra sarampión es muy, muy estricta y por eso es que se les recuerda en la guía. Todavía no hemos entrado a las patologías. Las patologías vienen la otra semana. Esta semana nada más estamos en la parte de fiebre general, conceptos generales de la fiebre. Las patologías las vamos a ver la otra semana. Pero la única manera, hay dos medidas clave para mantener el sarampión a raya. La primera es mantener coberturas mayores del 95% en todos los distritos del país. Esa es la primera. Y la segunda, y eso se reforzó hace 2 años. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el 2018 hubo una jornada de refuerzo de sarampión que fue todo un mes. Eso fue el mes de abril, el mes de marzo del 2018. Durante todo el mes estuvo vacunando por sarampión de casa en casa. Eso se llama barrido en sucio. No importa si se pone énfasis en los menores de 5 años. No importa si el niño tiene o no tiene la vacuna, se le vuelve a vacunar. Esa es la única manera de captar a cualquier susceptible que haya y elevar las coberturas de vacunación como queremos, por encima del 95% en todos los distritos del país. Esa es una. La otra es la vigilancia epidemiológica estricta, es decir, cualquier cosa que parezca mínimamente sarampión debe ser considerado hasta que se demuestre lo contrario como un caso sospechoso o probable. Y eso se lo voy a discutir mejor cuando veamos esa parte, ¿no? Caso sospechoso de sarampión es cualquier rash con fiebre, ¿ok? Un niño que venga con fiebre y rash, usted puede, incluso porque vamos a discutir otros, puede ser un exantema súbito y todo, pero no importa, uno tiene que poner, porque así lo indica la vigilancia epidemiológica, caso sospechoso de sarampión, y hay que tomarle una serie de muestras. No importa que usted sepa que esto va a ser un exantema súbito, pero hay que tomar las muestras, como quien dice, por las dudas, para que no se le escape algo a uno. Ese es el sospechoso. Si además de la fiebre y el exantema es típico y además tiene conjuntivitis, tos y rinorrea, eso le llaman coriza, como un cuadro catarral, eso ya no es un caso sospechoso, es un caso probable porque tiene los signos que conforman el síndrome de sarampión. Esa todavía con más razón hay que tomarle las muestras y darle vigilancia. Cuando hay esos casos así, se planea con el personal del centro de salud lo que se llama una acción perifocal. El personal de enfermería a veces va al médico, también van al área donde vive el niño y vacunan alrededor de la casa a todo el mundo. A todo el mundo se le refresca la vacunación de sarampión, a menos que la tengan reciente.
para evitar que en caso tal de que sea sarampión se disemine. Esas son las acciones que se toman siempre y aún cuando tenemos ya, imagínate, del 95 estamos hablando de que hace 25 años que aquí no tenemos sarampión, aún así nosotros mantenemos la guardia alta porque hay sarampión en varios países de aquí de la región de las Américas. Estados Unidos a cada rato reporta brotes y todo porque los famosos antivacunas que no vacunan a sus niños y entonces se hacen bolsones de susceptibles y puede haber sarampión y de hecho varios países lo tienen. Entonces, en casos, el número bajo de casos, pero hay y pueden circular. Entonces, nosotros tenemos que mantener, como quien dice, no bajar la guardia, seguir haciendo vigilancia epidemiológica, seguir manteniendo altas coberturas de vacunación. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta cuando se logre erradicar el sarampión. El sarampión es erradicable, como la viruela. Tenemos una vacuna fuerte, una vacuna buena, que deja una buena inmunidad prolongada. El virus no tiene mutaciones que lo hayan hecho que no sea susceptible de protección por la vacuna. O sea que esa es una enfermedad erradicable. ¿Por qué no se ha logrado? Primero porque en algunos países, sobre todo de África, del sureste asiático, países muy pobres, las coberturas de vacunación son muy bajas y todavía circula el sarampión salvaje. Y la otra es el problema que ha surgido en ciertos países, en muchas áreas de los movimientos antivacunas, que entonces la gente no vacuna a los niños, pues entonces están volviendo a aparecer enfermedades totalmente controlables y prevenibles por vacuna. Pero mientras haya eso, mientras no se haya erradicado el sarampión, nosotros tenemos que seguir vacunando y tenemos que seguir con la vigilancia. Esa es una enfermedad que es grave, que producía muertes antes todos los años y que afortunadamente, ya les digo, nosotros llevamos 25 años sin tener un caso autóctono de sarampión. Yo como médico nunca he visto sarampión. A mí me dio sarampión siendo un niño, tenía 2 años, pero como médico yo nunca he visto ni he diagnosticado un sarampión. Yo me gradué en el 90. El último brote que es el que se habla del 95, fue un brote que hubo acá en las áreas de Bocas del Toro y la parte norte de Chiriquí, en lo que ahora es comarca Nove Buglé. Ese fue el último brote que se registró y se controló, y después de ahí no ha habido ni un solo caso autóctono de sarampión en estos 25 años. Ha habido algunos casos detectados, pero todos han sido importados. Ninguno ha sido contagiado aquí en Panamá, ni han contagiado a nadie. Eso habla de que hay una buena cobertura de vacunación. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Cómo no, Eliezer? Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Saleh? Bueno, doctor, yo quería hablar lo último que leí que me llamó bastante la atención era el artículo sobre los antipiréticos, en el cual se habla sobre la fiebrefobia. Ajá. Y se menciona eso de, bueno, en una parte se menciona obviamente lo de los riesgos que tienen los medicamentos de dar antipiréticos a los niños así por prescripción propia. Ajá. Pero también, no recuerdo del material en donde, pero yo leí algo del efecto obviamente que causa la fiebre descontrolada en el niño. Entonces, la parte está en que... fiebre descontrolada. Nunca hay fiebre descontrolada. Claro, una fiebre que no se trata. Me parece que lo leí en uno de los artículos, no recuerdo en cuál, pero... Bueno, ese es un error, ese es un error frecuente. Qué bueno que traes el tema a colación. La fiebre nunca es descontrolada. La fiebre siempre tiene un tope que lo da el set point. No debes confundir fiebre con hipertermia maligna y con golpe de calor. Esas son otras dos entidades diferentes y esas no se tratan con antipirético. A la que te puedes referir de aumento de temperatura descontrolada es la hipertermia maligna. Eso se puede ver, por ejemplo, en el síndrome neuroléptico que se da, incluso se puede ver en anestesia con ciertos anestésicos y todo. ¿Qué ocurre ahí? Comienza a haber un aumento en la producción de calor, en la producción endógena de calor, y los mecanismos reguladores no alcanzan a controlar, y el calor, la temperatura del cuerpo comienza a subir, y ahí sí, descontroladamente. ¿Por qué? Porque ahí no hay una elevación del set point. El set point está normal. El set point está en 37. Es una alteración que ocurre en los mecanismos de producción de calor debido a un medicamento
como les digo, puede ser el síndrome neuroléptico maligno, que produce este tipo de hipertermia, el paciente puede morir o puede quedar con daño cerebral. Ahí sí hay un aumento descontrolado de la temperatura y ahí sí hay que enfriar al paciente con lo que se puede. Incluso en algunos casos hay descritos, les ponen solución salina fría intravenosa para tratar de bajar la temperatura y salvarle la vida al paciente. Son casos muy raros, pero muy aparatosos. Ahí sí hay una elevación descontrolada de la temperatura. En la fiebre, hablando de fiebre, donde hay un pirógeno que llega y te sube el set point a una temperatura, la temperatura solamente va a subir hasta donde llega el set point. Y el set point nunca va a subir más de 40.3, 40.4 grados centígrados. Y es raro que llegue a esos niveles. Casi siempre que se queda en 40, 40.1 cuando son fiebres muy altas, por ejemplo, por un absceso o una cosa así. El resto del tiempo generalmente no llega, es muy raro que llegue a 40. Y tiene ese límite, o sea, no va a subir de ahí. Y además, recuerda, si sigues leyendo en los artículos y en el capítulo del libro, hay dentro del sistema nervioso central hay criógenos endógenos. Es decir, hay sustancias que se producen y que contrarrestan, antagonizan a los pirógenos y disminuyen, entonces contribuyen a la disminución controlada también de la temperatura, para que la temperatura vaya disminuyendo. Entonces, no hay tal cosa como fiebre descontrolada. Nunca una fiebre va a subir sin control. Sí, entonces lo importante allí es que nosotros, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es dejarle eso claro a los padres, ¿no? Y explicarles que la fiebre simplemente pues está indicando que el niño tiene otra cosa, que obviamente hay que ver qué es, identificarla, pero la fiebre como tal solamente es como un indicador, pues no, que no tenga ese miedo de que la tiene y le va a dar algo, sino que eso es una alerta para que el padre pues se dé cuenta que está dándose algo. Lo explicaste muy bien. Así como lo explicaste, así se le debe explicar a los papás. Se les debe decir, mire, qué bien, qué bueno que trajo al niño con fiebre, pero no nos preocupa la fiebre, nos preocupa por qué tiene fiebre. ¿Ok? Algo está produciendo la fiebre, pero es bueno ese planteamiento y decírselo a todos los papás, porque los papás vienen preocupados por la fiebre. Pero ¿quiénes creen ustedes que han creado la fiebrefobia? Eso no surgió en los papás por sí mismos. Claro, hay mucho mito en la población, en la comunidad y todo, pero gran parte de la culpa de la fiebrefobia la tenemos los propios médicos y el propio personal de salud. Ustedes no han visto, bueno, es que no han tenido rotaciones ni nada, y eso es una limitante, pero ojalá el día que puedan ir al cuarto de urgencia de pediatría, todavía hoy en día llega un niño con fiebre y lo que hace la enfermera es mandarlo a bañar. Y ya ustedes deben haber leído ahí en varios de los lugares, dice que los medios físicos no están indicados a usarlos rutinariamente, porque lejos de hacer que el niño se sienta mejor, se va a hacer sentir peor. Eso es desagradable, que lo bañarse cuando uno tiene fiebre. Entonces meten al niño y ojalá fuera con agua tibia, con agua fría. Y ese hospital que está tan frío, y no ha habido manera de cambiar esa práctica. Y es una mala práctica. Es una mala práctica porque eso no está indicado. Los medios físicos no están indicados de manera rutinaria en el control de ninguna fiebre. Entonces, son cuestiones que están muy arraigadas. Entonces, si usted como papá y no sabe nada de medicina, lleva a su niño al cuarto de urgencia y la enfermera pela los ojos, dice, tiene 39.7, vamos a bañarlo. ¿Qué cree usted con qué idea se va usted del hospital? Ay, la enfermera dijo 39.7, vamos a bañarlo. Quiere decir que eso es malo, que eso es grave. La próxima vez que él esté en la casa y el niño tenga 39.5, sale corriendo para el hospital, hasta se accidenta en el carro llegando al hospital porque el niño le va a pasar algo. Entonces hay gente que le tiene miedo al 40. Yo no sé qué mito hay con relación al 40, que es como que cuando la temperatura al niño le llega a 40 grados centígrados va a explotar o algo así. Yo no entiendo. No tiene, el 40 no tiene nada, no representa nada. O sea, en varios lugares de los escritos, y yo creo que se los menciono en la videoclase, el valor absoluto de la temperatura no indica nada.
no indica nada. O sea, el hecho de que el niño tenga 39 versus 38, eso no indica nada, no nos está diciendo nada. Simple y sencillamente que la temperatura está más alta y todo, pero no hay más riesgo de complicaciones, no hay más riesgo de que la enfermedad se agrave, no hay más riesgo de nada. O sea, es simple y sencillamente el niño tiene fiebre. ¿Me explico? Pero hay una serie de mitos alrededor de esto que lamentablemente yo no sé, miren, de verdad, yo no sé cómo vamos a hacer para acabar con esto. Yo creo que la mejor manera es que ustedes se lleven los conceptos claros, por eso le he dedicado esta semana nada más a esto, a que conozcan la fiebre y conozcan, sobre todo acá en pediatría, pues, y conozcan la importancia de evitar la fiebrefobia, porque es un problema serio esto de la fiebrefobia. La gente sobredosifica, es más, hemos tenido casos de intoxicación por acetaminofén, por la gente estar, ay, que es que la temperatura no se le bajaba. Entonces, cuando uno saca la cuenta de la cantidad de acetaminofén que le dieron, Dios mío, pero es que, y esa es la otra cosa, el tratamiento no está enfocado en bajar la temperatura, el tratamiento está enfocado en hacer que el niño se sienta mejor, porque la fiebre, y ustedes, aún ustedes hoy en día cuando tienen fiebre, si les da un cuadro catarral, un cuadro gripal y les da fiebre alta, ¿cómo se sienten ustedes? Dolor de cabeza, malestar general, mialgias, artralgias, y uno se le quita el apetito a uno no quiere hacer nada, se siente uno muy mal. Se toma uno 1 gramo de acetaminofén y al ratito, a la hora, puede ser que todavía no se te haya bajado la fiebre, o que todavía sí se bajó 1 grado, pero todavía estás con fiebre, pero te sientes mejor, ya no te duele la cabeza, ya se te quitó ese malestar del cuerpo, ya incluso quieres tomar algo y todo. Eso es lo que uno busca con los niños, mejorar el confort del niño. Tiene fiebre, se siente malito, le damos la medicina y en cuestión de 1 hora el niño se va a sentir mejor. Lo vamos a poder hidratar, y lo seguimos vigilando, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Eso creo que a veces, papá. Disculpe, yo creo que a veces eso ocurre de lo de la fiebrefobia porque por la falta de conocimientos que la gente tiene, porque le voy a contar un suceso familiar. Una tía mía, cuando era niña, tenía como 7 años, mi abuela me comentó, incluso antes de que entrara a la carrera, su historia. Según mi abuela, según mis familiares, ella le daba mucha fiebre, él se enfermaba, le daba fiebre, y mi abuelo no le ignoraba, o sea, mi abuelo no la trataba, no le hacía nada. Obviamente ahora nosotros, o sea, ya uno sabe que obviamente esa fiebre quiere decir que tenía algo, tenía alguna, y, o sea, lo que mi familia ve, lo que mi abuela hasta ahora, que ya está viejita, ve, es que el motivo por el cual porque esa fiebre la llevó a que tuviera daño cognitivo y literalmente ahorita ya mi tía sufre de retraso, o sea, sufre de retraso mental, o sea, fue algo grave que realmente mi familia lo ve como que es la fiebre, y de hecho mi familia tiene eso que usted menciona de la fiebrefobia, de que ellos dicen que el motivo fue porque se le subió la fiebre y no le dieron nada para la fiebre, y eso le quemó el cerebro, así es como lo ven. Sí, así lo dicen, pero tú sabes lo que probablemente tuvo tu tío, una meningoencefalitis. Una de esas fiebres fue una meningoencefalitis y quedó con secuelas, porque las meningoencefalitis, las meningitis en general bacterianas, hasta un 33% quedan con secuelas severas, 1 de cada 3, sordera, ceguera, parálisis cerebral infantil, retraso cognitivo, todo eso a raíz de... Parálisis motora también tiene, si no me equivoco. Probablemente fue una meningitis. Mira, yo tengo un caso también así, muy cercano a mi familia allá en Azuero, y todavía hoy en día la tía abuela sigue insistiendo en que esa sobrina quedó así por unas fiebres, pero cuando ya yo como médico pues indagué un poquito más, indagué con mis tíos que conocían más del tema, ella sí la llevaron al hospital, pero la llevaron tarde. Y uno de mis tíos mayores sí me dijo, dice, no, es que allá el doctor sí nos explicó que ella lo que tuvo fue una meningitis, pero que lamentablemente la habían llevado ya pues muy tarde y que pudo haber muerto incluso, pero que quedó con muchas secuelas. Pero cuando tú le preguntas a la tía y a todo, te dicen, esa fue una fiebre que la dejó así. También hay mucho mito con respecto a la punción lumbar. Y cuando veamos esa parte de porque también vamos a tratar la otra semana las meningitis y todas esas cosas, ¿no? Como enfermedades que se presentan con fiebre. La gente llevaba al niño con esas fiebres
y las señales de alarma, porque tenía signos generales de peligro, y obviamente si tú pensabas una meningitis había que hacerle la punción lumbar, pero la punción lumbar era para diagnosticar la meningitis y comenzar a tratarla. Hoy en día contamos con mejores antibióticos y todo, y aún así, cuando hay meningitis, lo que pasa es que tenemos menos meningitis, pero cuando hay meningitis el riesgo de secuelas es alto, aun cuando tú comiences el tratamiento. Pero en aquellos tiempos, pues, no había los buenos tratamientos que hay hoy y todo. Le hacían el diagnóstico de meningitis, comenzaba el tratamiento, pero el niño quedaba con secuelas. ¿Qué decían las personas? El niño me quedó así porque le metieron una aguja por la espalda. O sea que la culpa de la discapacidad no era de la meningitis ni de la infección, sino era del examen, cuando uno sabe que la punción lumbar no produce ninguna discapacidad ni ningún tipo de problema. Entonces, es claro, muy difícil, pero antes la capacidad de la persona, de las personas de comprender, no era tanta. Ahora las personas tienen más capacidad de comprender. Entonces nosotros como personal de salud tenemos la obligación de educar, de enseñarle a la gente. Y tú lo explicaste muy bien. Cuando te llega alguien preocupado por la fiebre, tú tienes que conversar con esa persona y decirle, no, señor, mire, sí, vamos a verle al niño, vamos a ver por qué tiene fiebre, que eso es realmente lo que nos interesa y tratar la causa de la fiebre. Pero no se preocupe por la fiebre, si por la fiebre no le va a pasar nada. Miren, hemos tenido situaciones donde incluso ha habido personal de cuartos de urgencia víctimas de violencia por no explicar estas cosas bien. ¿Qué pasa? Le dicen, el señor acá desesperado con su hijo en la sala de espera, y viendo que están pasando otros niños que están más graves, están pasando niños con dificultad respiratorias, que esas son urgencias verdaderas, y él siente que están pasándole por encima a su niño que tiene fiebre. Para la gente la fiebre es como que un poquito más y se va a morir, ¿no? Entonces, pero ¿por qué están pasando toda la cuestión? Entonces alguien sale y le dice, quédese ahí que usted tiene que esperar su turno, y la persona, claro, es su hijo o su hija, y han empujado enfermeras, han golpeado y toda la cuestión, pero es por la falta de una explicación correcta. Hay que decirle a esa persona, sí, a su hijo se le va a atender, pero no tenga miedo, la fiebre no le va a producir ningún daño. Hay niños más urgentes aquí. Mira, un niño con dificultad respiratoria y sibilancia es mucho más urgente que una fiebre. Muchísimo más urgente que una fiebre. Un niño que haya convulsionado, un niño que haya... ¿Ves? Me explico. Entonces, pero la falta de conocimiento, como bien lo dices, lleva a este tipo de problemas. Y muchas veces el temor ha sido inducido por el propio personal de salud. Miren, yo he escuchado a colegas pediatras diciéndole a mamás y a papás, no, cuando tú ves que tiene 38,5, inmediatamente vele dando la medicina y me lo vas llevando para el consultorio porque no sé qué, porque no debes dejarle que le suba la fiebre. Si eso te lo dice un pediatra y tú no eres médico ni sabes nada de medicina, ¿qué sientes tú con un consejo como ese? ¿Eso es promover la fiebrefobia? Bueno, doctor, sí. Otra pregunta que de seguro ya nos las habrán dicho previamente, pero ya que tocamos el tema, lo olvidé. ¿Cuál es como el punto en el cual ya una hiperemia causa daño neurológico? Bueno, en general, no solo neurológico. Una hipertermia. Hipertermia, ajá. Hipertermia ya llega a causar compromiso. Es variable y depende de la susceptibilidad de la persona, pero se habla de que de 43 grados centígrados en adelante es posible que haya daño neurológico. Y una fiebre nunca va a llegar a 43 grados centígrados. Eso sí te lo aseguro. Esa es la diferencia entre hipertermia y fiebre. Y no solamente hipertermia, Saleh, tienes que tener cuidado también con el golpe de calor. Aquí en países como el nuestro, por ejemplo, los niños, y eso es una recomendación que siempre se le da a los papás, no exponerlos al sol, ni que estén mucho tiempo al sol y todo, porque el golpe de calor es una elevación de la temperatura, ahí sí, descontrolada. En el golpe de calor, por efecto de calor externo, la temperatura del cuerpo comienza a subir, pero el set point está normal, ahí no ha habido elevación del set point. Entonces, ahí es una elevación descontrolada porque no está
producida por factores endógenos, está producida por factores exógenos. En este caso, por ejemplo, exponer a un niño pequeño a estar en el sol y por mucho tiempo y encima si se deshidrata, si no toma suficientes líquidos, eso es peligroso. Entonces, claro, como esas mamás que sacan a los niños allá al parque al mediodía y andan bajo el solazo con un bebé recién nacido, chiquitito. Exactamente, así mismo es. Y a veces, cuando en los casos de los bebés, andan por ahí haciendo algún mandado o algo, tú ves que lo tienen todo cubierto, sabanitas y todo. A veces, tómale la temperatura a ese bebé y te vas a dar cuenta que ese bebé tiene 39 o 40 grados y no tiene fiebre. Es hipertermia, es golpe de calor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya te digo, es educación, es educar a los papás acerca de todo este tipo de cosas. Pero sí, nivel de daño neurológico está descrito. Es muy variable, depende de la susceptibilidad de cada individuo, pero se habla de que de 43 grados centígrados en adelante podría haber ya algún nivel de daño neurológico. Ok, doctor. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es importante que dominen este tema de la fiebre para que puedan educar bien y tranquilizar a los padres. ¿Alguien iba a preguntar bien? Doctor, buenas tardes. Hola, Rubén. Era para preguntarle, entonces, ¿cuándo nosotros recomendamos exactamente a los padres, o sea, recetamos como tal un antipirético? Siempre que haya una enfermedad febril, recételo. Pero explíquele a los papás que el motivo de darlo no es tanto la temperatura, sino el malestar del niño. Cuando vean que el niño tiene, usted le puede dar un límite de temperatura, por ejemplo, si tiene de 38,5 en adelante, pero además, si el niño se ve mal, ¿qué quiere decir eso cuando usted le dice 38,5? Es que tengan un poquito más de paciencia y que cuando el niño tiene 37,8, 38, todavía no se la den. Esperen a que suba un poco más esa temperatura, y si el niño se ve mal, si el niño está decaidito y todo, recuerden que estamos hablando de niños más chicos, niños de menores de 3 años, que a veces va a ser muy difícil ver, él no te va a decir, me duele la cabeza, me duele todo. Usted le dice, entonces si tiene 38,5, usted lo ve decaidito, dele la medicina de la fiebre. El niño más grande, el niño ya de 4 o 5 años, puede decirle a la mamá, me duele la cabeza, mamá, me duele todo, yo estoy malito o algo, ya, entonces ya sabe que se le debe dar. Ahora, el tratamiento antipirético en casa es para niños para los que nosotros ya sabemos ¿por qué tiene la fiebre? Es decir, si sabemos que tiene un cuadro catarral leve y que la fiebre es por eso, ok, le recetamos el tratamiento antipirético, le damos las indicaciones a la mamá de la dosis que le debe dar y que no sobrepase esa dosis y los tiempos que le debe dar, y le damos las indicaciones y que se vaya a su casa. Pero cuando tenemos fiebre y no tenemos una causa, que es las enfermedades que vamos a ver la otra semana, que la mayoría de las veces el niño se presenta al servicio de salud, ya sea al centro de salud o a un cuarto de urgencia con fiebre, pero no hay, tenemos que sospechar, hacer un diagnóstico diferencial amplio porque no hay una causa clara de esa fiebre. Ahí esas veces, en esas ocasiones, si no encontramos la causa y pensamos que puede ser alguna de las enfermedades que vamos a ver la próxima semana, entonces habría que mandar a ese niño al hospital o tomar medidas específicas. Pero en el caso de las enfermedades leves que se pueden manejar ambulatoriamente y que vamos a seguirlas viendo durante el transcurso del semestre, que es lo que viene del semestre, por ejemplo, la faringoamigdalitis aguda, que puede ser viral o bacteriana, la otitis media, todas esas infecciones pueden cursar con fiebre, pero ahí usted tiene la causa de la fiebre, usted examinó, usted dice, este niño tiene una faringoamigdalitis, entonces, ok, ¿cuándo tratar la fiebre? Cuando produce síntomas, cuando produce malestar en el niño, ahí es lo adecuado de tratar la fiebre. Hay algunos artículos que incluso dicen que tratar la fiebre por debajo de 38,5 podría ser incluso contraproducente, porque como les expliqué en la clase y como se dice en varios de los artículos, muchas veces la fiebre ayuda a controlar
la replicación viral, la replicación bacteriana, mejora la respuesta inmunológica. Entonces, la fiebre tiene beneficios desde el punto de vista inmunológico, es un mecanismo de defensa. Entonces, también esa es otra cosa que hay que explicarle a los papás, no es tratar la fiebre por tratar la temperatura, porque lamentablemente por la fiebrefobia, la gente lo que quiere, yo lo digo así de relajo, quieren es enfriar al niño. O sea, si la temperatura estaba en 39 o en 38,5, la gente quiere darle la medicina y que en cuestión de media hora esté en 37 y le andan tomando la temperatura al niño constantemente porque quieren, digo, no, pero si es que la medicina no es para enfriar al niño, la medicina es para que el niño se sienta mejor. Es difícil, no es fácil hacer este trabajo de educación, pero hay que hacer el esfuerzo para lograrlo porque hay demasiada fiebrefobia. Miren que esto no es un asunto nada más de Panamá, fíjense de dónde son los artículos que les compartí de fiebrefobia, los resúmenes, eso es de Estados Unidos. Y el primero que lo describió fue el doctor Schmidt en el 81, luego en el 2000 vuelve en el 80, perdón, luego en el 2000 el doctor Crossetti de nuevo con su equipo vuelven y hacen la evaluación y yo creo que en ciertos aspectos estaba hasta peor la fiebrefobia que en los 80 y hoy en día usted hace una evaluación en los cuartos de urgencia, en las salas de espera de los centros de salud y todavía la gente tiene fiebrefobia porque no hemos logrado calar con la educación. Pero como dice el artículo de, creo que es un argentino el que escribe el otro, uno que les compartí ahí en español, la peor de la fiebrefobia la tiene principalmente el personal de salud. Encontrar personal de salud con fiebrefobia es inaceptable y eso todavía hoy en día lo estamos viendo. Entonces hay que hacer un trabajo de educación tremendo para eliminar la fiebrefobia, primero del personal de salud y después del resto de la población. Jocelyn hizo una pregunta acá en el chat, vamos a ver, dice, usted mencionaba que ninguna fiebre hace convulsionar a un niño, así es, Jocelyn, dice, no sé si lo entendí bien y quería si pudiera ampliar un poquito más acerca de la relación entre fiebre y convulsiones. Sí, es que es así, Jocelyn, no hay ninguna fiebre que haga convulsionar a un niño. Lo que ocurre es que hay niños que convulsionan por fiebre y es diferente, ¿ok? Se calcula que entre un 2 a 4% de los niños de entre los 6 meses y los 6 años, que es la edad de las convulsiones febriles donde se pueden producir, pero solamente es del 2 al 4% de la población general de esa edad, tienen el umbral bajo para convulsionar. Entonces, a esos niños, de repente una fiebre les puede ocasionar una convulsión. ¿Cómo son las convulsiones febriles? Son simples, son sencillas, pueden ser tónico-clónicas, pero no hay convulsiones complejas que comienzan parciales y después se generalizan. No hay nada de eso. Son generalmente convulsiones tónico-clónicas generalizadas de corta duración, generalmente duran menos de 3 minutos. Y el niño se recupera, sí, tiene su estado posictal como ocurre después de cualquier convulsión, pero el niño se recupera completamente. Son benignas, las convulsiones febriles no dejan secuelas. Entonces, ¿qué riesgo hay de que un niño que tuvo una convulsión febril tenga una segunda convulsión febril? Ok, ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿Qué nos dicen los estudios? El 75% de todos los niños que han tenido una convulsión febril nada más tienen una. Ok, hay un 25%, entre un 15 a 25%, depende del autor, entre un 15 a 25% puede tener una segunda convulsión febril. Todavía una segunda convulsión febril, uno dice, puede ser una segunda convulsión febril. Pero hay hasta un 15% cuando extraemos a ese 15 a 25% y lo volvemos el total, un 15% de ese total podría tener una tercera convulsión febril. ¿Qué nos dice la evidencia hasta ahora? No confíen que esa tercera es una convulsión febril, pídale, pero eso no lo van a hacer ustedes, porque ustedes cuando ven a un niño convulsionar, recuerden, eso es una señal de alarma, tienen que mandarlo al hospital urgentemente porque ese es un signo general de peligro, una convulsión. Pero cuando nosotros como especialistas, como pediatras lo estudiamos y nos damos cuenta y no encontramos una causa pero ya es la tercera convulsión febril. ¿Qué dice la literatura especializada? No confíen en eso de tercera convulsión febril.
pida la evaluación por neurología, porque muchas veces va a ser un trastorno epiléptico, algún tipo de convulsión, de trastorno convulsivo, que no es que es por fiebre, sino que la fiebre sirve de gatillo. La fiebre es el gatillo que la desencadena. Y ese niño puede seguir teniendo después convulsiones. Entonces, ahí, en esos casos, generalmente la interconsulta, cuando ya es el tercer cuadro, la interconsulta de neurología está garantizado, o sea, hay que consultar con el neurólogo pediatra. ¿Cuándo más consultamos los pediatras con el neurólogo pediatra? Cuando la convulsión febril es compleja. Es decir, no fue una convulsión tónica clónica que se presentó y duró unos cuantos segundos o 2 minutos y se le quitó al niño y todo, sino que el niño comenzó con una convulsión parcial en un brazo y que luego se generalizó. Eso inmediatamente le llama la atención a uno. Eso no es una convulsión febril cualquiera, eso es una convulsión compleja. Eso es motivo para que uno llame al neurólogo pediatra. Pero vuelvo y les repito, eso no es lo que esperamos que ustedes dominen, porque eso lo hace el especialista. Lo que ustedes tienen que recordar es que cada vez que ustedes se enfrenten a un niño que tuvo una convulsión, recuerde, es uno de los 4 signos generales de peligro. Usted tiene que estabilizar a ese niño y mandarlo para el hospital, y que allá el pediatra entonces defina si eso se trató por descarte, porque ese es un diagnóstico de exclusión. Después que descarté que no haya una meningitis o una meningoencefalitis, después que descarté que no sea un trastorno metabólico y todo, o que dependiendo del tipo de convulsión, incluso conversé con neurología y todo, entonces yo puedo decir, ok, fue una convulsión febril. Pero hay que tener claro eso. No es que cualquier niño al que le dé fiebre va a convulsionar. Y eso, vuelvo y les repito, la gente dice, no, es que el niño me convulsionó porque la temperatura le llegó a 40 y yo me descuidé. No, quítenle esa carga a esa mamá o a ese papá. No es porque la temperatura le llegó a 40 y se descuidó. Eso es porque el niño tiene la predisposición a convulsionar. Ok, miren, en la experiencia uno se da cuenta de eso. Por ejemplo, hemos tenido convulsiones febriles en niños de 3 años. Y cuando vamos a ver cuánto tenía la temperatura cuando llegó al cuarto de urgencia, 38,3, 38,5, incluso temperaturas que no eran ni siquiera para darle antipirético. Y el niño convulsionó. Pero cuando uno le hace la historia clínica, ese niño en ocasiones anteriores ha tenido fiebres hasta de 40. Cuando tenía 1 año, 1 año y medio, le dio una vez un cuadro de otitis y la fiebre tuvo 40 de temperatura y esa vez no convulsionó. ¿Por qué aquella vez no convulsionó y ahora con 38,3 sí convulsionó? Pues no sabemos, pero eso pasa. Entonces hay que enseñarle a los papás cuyos niños convulsionaron por fiebre, hay que explicarles y quitarles el cargo de culpa. No hay ninguna culpa. Usted no tuvo la culpa de que su hijo convulsionara. Es una predisposición que él trae y que pues puede convulsionar por fiebre. Y otra cosa, las convulsiones febriles no se previenen con el tratamiento antipirético. Usted tiene un niño que tiene susceptibilidad, le dio fiebre, le dio tratamiento, le dio el paracetamol o el ibuprofeno. Recuerden que son intercambiables, o sea, se puede usar uno o el otro. Yo les puse ahí las dosis equivalentes. Se le bajó la temperatura y hasta 2 horas después de la fiebre, el niño puede convulsionar y es convulsión febril. Entonces, tratar la fiebre no evita la convulsión febril. Bañar al niño no evita la convulsión febril. Es más, lo va a poner de peor humor, lo va a hacer sentir más mal y todo. Entonces, no hay forma, prácticamente lo podemos decir de esa manera, no hay forma de prevenir que un niño que sea susceptible a convulsiones febriles convulsione. El gran problema es qué niño tiene esa predisposición y cuál no sabemos. Nada más nos vamos a dar cuenta el día que se presenta la convulsión febril, porque no hay manera de predecir qué niño puede convulsionar por fiebre y qué niño no. Y yo le digo, mire que el porcentaje es bajo, es 2 a 4% de la población de esa edad, de los que están entre 6 meses y 6 años. Entonces no hay manera de que usted pueda predecir que un niño puede convulsionar por fiebre o no. Entonces quítele ese miedo a los papás. Y bueno, el niño que convulsiona por fiebre, ese día pues hay que
Recuerden, ese no es un diagnóstico de que uno va a diagnosticar, esta es una convulsión febril. Ese niño tiene que ir al hospital, hay que hacerle todo un trabajo diagnóstico, descartar todas las posibles causas de convulsión, y si uno no encuentra que haya ninguna causa de convulsión, entonces uno dice, ok, esta fue una convulsión febril, el niño convulsionó y tenía fiebre. Es un diagnóstico de exclusión. En algunos casos, cuando el niño, estos niños que le digo que ya han tenido un tercer episodio de convulsión febril, mientras el neurólogo lo está estudiando, a veces le da indicaciones a la mamá de usar una benzodiazepina, diazepam, generalmente es el que ellos recetan, usarlo por vía oral cuando el niño tiene fiebre en casa, por cualquier tipo de cuadro febril, darle diazepam oral para evitar la convulsión. Pero es que en ese caso el neurólogo no está pensando que el niño tenga una convulsión febril. Lo que el neurólogo está pensando es que el niño tiene algún tipo de problema de trastorno epileptógeno, de trastorno convulsivo, que se desencadena por la fiebre, que la fiebre es el gatillo, y por eso le da de manera preventiva, cuando el niño tiene fiebre, le deja la indicación, le da una receta y le da la indicación, de ahora en adelante, cada vez que el niño tenga fiebre, usted le va a dar este medicamento, esta cantidad, y si hay que ajustarle la dosis, después yo se la voy a ir ajustando. Eso son cosas que hace ni siquiera el pediatra, lo hace el neurólogo pediatra para controlar esos niños, pero volvemos y les insisto, ese no es un niño que tiene una convulsión febril sencilla, ese es un niño que probablemente ya ha tenido 3 o 4 cuadros de convulsiones febriles, y ese es un niño que lo está estudiando el subespecialista por un probable trastorno epiléptico. Entonces, que les quede claro, ninguna fiebre hace convulsionar niños. Los niños no convulsionan porque la temperatura llegó a 40, porque no sé qué, porque me descuidé, porque no lo bañé, porque no. Por eso no convulsionan los niños. Los niños convulsionan porque hay un porcentaje de niños, y se piensa que es por algún nivel de inmadurez del sistema nervioso central, hay un porcentaje de niños que tienen un umbral bajo para convulsiones y que por un cuadro febril pueden convulsionar. Esa es la explicación que tenemos que tener clara, porque entonces le quita a la mamá y al papá esa responsabilidad y esa culpa de que mi hijo convulsionó porque yo me descuidé. Y he escuchado muchas veces a papás con ese cargo de conciencia, y me he tomado el trabajo de sentarme a conversar con ellos y decirle, quítese ese cargo de conciencia porque no es su responsabilidad, no fue su culpa, usted no tenía manera de evitar que eso ocurriera. Claro, a nadie le gusta ver. A mí no me gusta ver a ningún niño convulsionar, créamelo, y tengo mucho tiempo de ser pediatra. Ahora imagínense un papá viendo a su hijo convulsionar, a nadie le gusta, pero esas son cosas que no se pueden evitar. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Otra capsulita con respecto a las convulsiones febriles. Siempre que vea un niño que que les llega un niño que tiene antecedentes de convulsión febril, de que una vez convulsionó por fiebre, pregúntenle a la mamá, al familiar que esté, si hay antecedentes familiares. Casi siempre hay antecedentes familiares. Ese es un problema de tipo familiar. O sea, pareciera, no es que todos los niños de la familia convulsionan por fiebre, pero siempre un tío, un primito, o a veces el papá, y todo. En la familia hay varios que han tenido el problema de la convulsión febril. Entonces, por eso hay que tener, cuando uno lo ve, uno pregunta, y sí lo encuentra, siempre hay algún tipo de predisposición familiar. Pero, vuelvo y les repito, las convulsiones febriles simples son benignas, no dejan secuelas. Hay estudios grandes de niños que han tenido convulsión febril y que los han seguido a largo plazo por más de 10 años para ver si en algún momento se logra ver algún tipo de secuela de estas convulsiones. Nada, ni en la parte cognitiva, ni en la parte motora, ni en la parte conductual, en ninguno de los aspectos del desarrollo. Son niños sanos. ¿A qué ha llevado entonces la conclusión? Y ya les digo, estos son estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo, que las convulsiones febriles son benignas, no dejan ningún tipo de secuela, ni de problema, ni de discapacidad. Entonces, tener siempre presente eso, y eso contribuye a
disminuir la fiebrefobia. Cuando usted explica eso, la gente le comienza a perder un poquito el miedo a la fiebre, porque gran parte del miedo que tiene la gente con la fiebre es que el niño va a convulsionar, lo que dijo Saleh, que se le va a freír el cerebro prácticamente por la temperatura alta, que no sé qué. O sea, esos son los mitos que hay en la comunidad. Si uno derriba esos mitos, podemos comenzar a hacer un trabajo interesante con esto. Entonces, aclaren bien sus dudas ahora, porque ustedes van a ser los educadores de la población y tienen que tener estas cosas claritas. Así que no sé, Jocelyn, si que le quedó claro la explicación. Sí, doctor. Gracias. Perfecto, perfecto. Buenas tardes, doctor. Hola, Malcolm. Mi pregunta va como curiosidad ahora para lo de la semiología de la temperatura, aprovechando que estamos hablando de la fiebre. Va dirigida porque cuando nosotros revisamos en propedéutica los lugares o sitios anatómicos que no se nos indicaban en los libros es membrana timpánica. Así es. Axilar. Incluso rectal. Pero ahora con la pandemia, que se le ha pedido a los locales comerciales medir la temperatura, he visto que hay otros sitios anatómicos en los que utilizan, ya sea en la frente, en el brazo, en la mano, en el cuello, y también he visto que hay nuevos dispositivos para tomar la temperatura. Entonces, mi pregunta es, si ya es que estos dispositivos se han especializado y es una nueva manera en que nosotros nos corresponderá medir la temperatura, o este tipo de tomas son totalmente incorrectas. No son incorrectas, Malcolm. Lo que pasa es que no son tan exactas y precisas como nos gustaría para definir nosotros acá desde el punto de vista clínico. Recuerda que lo están usando ahora más bien como screening, como tamizaje para evaluar antes de que alguien entre a un local o algo, a ver si tiene hipertermia, si tiene la temperatura alta, y si es así, entonces no dejarlo entrar porque podría, entre comillas, estar enfermo de COVID-19. No es que sean malos, pero su nivel de exactitud quizás no sea el mejor para un uso clínico. Tendríamos que tener dispositivos quizás con un poquito más de certeza para poderlos usar a nivel clínico. Pero, por ejemplo, yo les comentaba, los timpánicos se usan aquí en pediatría, se usan bastante. Ahí en los centros de salud del MINSA hay termómetros timpánicos. Pero el problema del termómetro timpánico es que es muy sensible a los movimientos y a los golpes. Entonces hay que manejarlo con cuidado porque se descalibra con facilidad. Y la otra cosa es la variabilidad intermarcas, o sea, entre diferentes marcas comerciales. Hay marcas muy buenas y hay marcas no tan buenas. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, el termómetro timpánico? Que es sencillito, nada más hay que... la capucha es desechable, uno le pone una capucha para cada niño, le pones la capucha, lo pones en la orejita, desechas esa capucha, y eso es cuestión de un segundo, un par de segundos, y el pic te marca inmediatamente, te pita que ya tiene la temperatura. Y la temperatura timpánica, cuando el equipo es bueno, es muy cercana a la temperatura central, así que yo creo que es uno de los sitios que más se acerca a la temperatura central, incluso más que la temperatura de rectal. Entonces, es buena, no es que no sea buena, sí es buena, pero el punto aquí es tener un buen equipo que lo haga. Mira que también dice que se use los equipos electrónicos, los termómetros, eso es electrónico, pero para usarlo acá en el axilar, esos los que tienen que dejar un minuto ahí para que marque, también son buenos, pero a nivel axilar hay mucha variabilidad de la temperatura. Entonces, como que para la situación clínica en la atención primaria, como quien dice, nos tenemos que conformar con lo que tenemos, los electrónicos estos que lo pones axilar o los timpánicos. No es, vuelvo y repito, no es que sean malos, es que, bueno, en la medida que tengamos mejores equipos, que la tecnología vaya variando, pues vamos a tener la facilidad de tener equipos superiores. Estos que están usando ahora, que miden la temperatura en la frente o que es como un scanning que te hace, eso lo que está midiendo es rayos infrarrojos. Ellos es un detector de rayos infrarrojos y claro, el calor corporal se puede medir porque uno no lo ve, pero uno está emitiendo calor
en forma de rayos infrarrojos. Entonces, estos lectores de rayos infrarrojos lo que hacen es captar el calor que tú estás emitiendo y pueden dar una lectura de temperatura. Yo pienso que la tecnología va a ir avanzando, Malcolm, y dentro de 10 años a lo mejor los termómetros que ustedes van a usar son completamente diferentes a los que conocemos hoy en día, porque todo esto es tecnología. Pero por ahora, lo que dicen las guías nacionales y lo que dicen la mayor parte de la... Fíjense el artículo, que uno de los artículos lo menciona casi que igualito en la guía, que se debe usar son los termómetros electrónicos de estos que pones axilares, o en otro artículo sí lo menciona, y que aquí lo estamos usando ya, los termómetros ópticos, pero pues teniendo el cuidado necesario con el mantenimiento de esos equipos y cuidarlos bien de golpes y movimientos bruscos, y tener los mejores equipos, pues que sean los más confiables para la medición de la temperatura. Lo que sí les debe quedar claro es que los famosos termómetros esos de mercurio ya no se deben usar. El mercurio es muy, muy dañino para el medio ambiente y no se deben usar. Así que ya no deben ver en los centros de salud ni en ninguna instalación de salud deben ver esos termómetros de mercurio como los que había antes. La temperatura rectal en teoría es bastante buena, pero el problema es la incomodidad de tomarle la temperatura rectal al niño o a la niña y luego, ¿qué haces? O sea, te plantea un reto de la desinfección de ese equipo para volverlo a usar con otra persona, porque esa es un área altamente contaminada. Entonces, desinfectar el equipo te plantea entonces otro reto. Por eso es que se prefiere usar los axilares o los ópticos, ¿no? Mucho más sencillos. No sé si con eso te respondo, Malcolm. Sí, doctor, gracias. Otra consulta. Sí, de acuerdo a la presentación de los antipiréticos, en la guía nos hablan de los jarabes, gotas o supositorios. ¿Qué criterio nosotros utilizaríamos para... me imagino que la edad incide bastante entre si es gota o supositorio y cómo se prescribirían. Ok, las gotas, siempre preferible la vía oral, Malcolm, siempre. Yo ni siquiera les mencioné los supositorios porque los supositorios tienen el problema de que no vamos a estar nunca seguros de que la dosis se absorbió adecuadamente ni de manera uniforme. Entonces la vía rectal no es una vía de elección para el tratamiento antipirético. ¿Dónde usaríamos supositorios? De repente en pacientes hospitalizados que por alguna razón los tengo en nada por boca. Ahí se puede aceptar el supositorio. O incluso la vía intravenosa, hay acetaminofén intravenoso, hay paracetamol intravenoso, que en el hospital Ovaldía a veces hay, y por ejemplo cuando tienes al niño nada por boca se puede usar el paracetamol intravenoso. Pero la vía intrarrectal, fíjate, yo ni siquiera la menciono porque la absorción es errática, uno no puede estar seguro de cuánto realmente está absorbiendo el niño y es más difícil dosificar, porque tú nada más tienes supositorios de 100 miligramos, supositorios de 300 miligramos, entonces, ¿qué haces cuando el niño no requiere tanto como 300 o tan poquito como 100? Y eso es otra cosa importante con los supositorios, no se pueden partir, antes, y eso yo lo veía con mucha frecuencia, ay, que como el niño estaba chiquito, doctor, yo le compré el supositorio y lo partí, le puse la mitad. ¿Cómo sabe si ahí no se le fue toda la dosis o no se le fue nada de la dosis? Porque en los supositorios el medicamento no está uniformemente distribuido en toda la glicerina, eso es de glicerina, no está uniformemente distribuido en todo el supositorio, está como en una capsulita. Entonces eso de partir supositorio, eso es cuento chino, eso no se hace. Entonces no lo considero... realmente no lo considero como una opción, excepto cuando les digo paciente que tengo hospitalizado y no tengo acceso y no puedo dar, lo tengo en nada por boca y no tengo acetaminofén IV, porque si tengo acetaminofén IV, la mejor opción es acetaminofén IV. ¿Cómo dosificarlo? Pues a las dosis que ya les dije, 10 a 15 miligramos por kilo el acetaminofén. La dosis estándar para fiebre en niños de acetaminofén, 15 miligramos por kilo cada 6 horas. Es la dosis estandarizada actual que me permite controlar los síntomas de la fiebre. Acuérdense que es para controlar los síntomas de la fiebre. Entonces depende del peso del niño. Si tienes un niño de 8 kilos,
8 por 15 son 120 miligramos. Ok, ese niño como pesa, como es un bebé, 8 kilos, a lo mejor tiene 7 meses, no vale la pena darle jarabe porque el volumen que le vas a tener que dar va a ser muy difícil dárselo. Dáselo en gotitas. Las gotitas tienen 100 miligramos por mililitro, necesita 120. Entonces haz el cálculo. Si cada cc tiene 20 gotitas, o sea, 20 gotitas son 100 miligramos y yo quiero 120, haces la regla de 3 y te sale cuánto. Para 120 sería, a ver, como 20 para 20, si son 100 en 20, son 20 en 5, serían como 25 gotitas. Como 25 gotitas de todo, estaría dándole los 120 miligramos de acetaminofén y se la das cada 6 horas. Si la necesita porque está con los malestares de la fiebre. Si es un niño más grande, si es un niño que pesa 12 kilos, ok, 12 kilos por 15 serían, para ver, 120 más 60, 180 miligramos, ok. Tienes que ir a la farmacia del centro de salud para ver qué presentación de jarabe hay, porque hay jarabes que tienen 120 por cc y hay jarabes que tienen 160 por cc. Si el jarabe es de 120 por cc, no, perdón, por 5 mililitros por cucharadita, porque es en jarabe. Si es el jarabe de 120 por 5 mililitros y necesita 180, le darías 7.5 mililitros, cucharadita y media, 7.5 mililitros cada 6 horas. Si es el de 160, te quedas un poquito por debajo, pero le das los 5 mililitros cada 6 horas. Entonces tú juegas con la dosis dependiendo de la presentación que tengas en el centro de salud. Las gotitas sí, generalmente tienen 100 miligramos por cc, esas no cambian, pero los jarabes sí, dependiendo de la casa que esté comprando el MINSA en ese momento o el Seguro Social, te vas a encontrar algunos que tienen 120 miligramos por 5 cc, por 5 mililitros, y otros tienen 160 miligramos por 5 mililitros. Entonces hay que estar pendiente, uno debe darse su vueltita por la farmacia, preguntarle al licenciado o la licenciada, ¿qué acetaminofén tiene ahora mismo? ¿De qué presentación tiene? El jarabe es de 120 o de 160 y ellos le dicen inmediatamente, usted hace su cálculo y calcula la cantidad de acetaminofén que tiene que prescribir. Siempre por kilo de peso. Ah, está bien, gracias, doctor. Listo. Buenas tardes, doctor. Hola, Ramón, dígame. En aras de lo que es la educación al paciente, a los padres principalmente en este caso, sí. ¿Qué se recomendaría? En caso de cualquier febrícula, acudir al médico del niño, o se le recomendaría cierto medicamento aún con el riesgo de que se sobredosifique? ¿Qué se haría en ese caso? ¿O hay otra medida que se puede hacer en casa para bajar la fiebre y evitar así la preocupación más que nada? El dato clave es no recomendar el medicamento por temperatura, recomendar el medicamento por síntomas que presenta el niño. Es decir, si la mamá le pregunta, doctor, ¿y qué hago si al niño le da fiebre en la casa? Usted le puede decir, ok, si el niño está bien, está jugando, está tranquilo, no hay ningún problema, y usted lo nota con calenturita y le puede medir la temperatura, mídale la temperatura y esté pendiente. Si él sigue bien, nada más sígalo observando. No intervenga, no le dé medicina para la fiebre ni nada porque no está pasando nada. Simple y sencillamente tiene algo de fiebre, probablemente esa temperatura va a subir y puede ser que esté con algo viral que está iniciando y todo eso. Recomiéndele a la mamá que lo observe. ¿Qué pasa cuando ya el niño se siente mal? Por eso les digo, no, independientemente del valor de la temperatura, si la mamá ve que el niño está pambichadito por ahí o la niña que no quiere jugar, que está decaidito, no quiere comer, no quiere tomar nada y lo toca y está caliente, probablemente sea que se siente mal por la fiebre. En ese momento debe darle la medicina de la fiebre, que realmente no es para bajar la temperatura, sino para que el niño se sienta mejor. Y usted le tiene que calcular, dependiendo del peso que tenga el niño, cuánto le va a recomendar que le dé, porque la mayor parte de las veces las mamás, si no es porque uno se las ha dado, es que ellas las compran en la farmacia. Si los medicamentos para la fiebre son sin receta, uno puede comprar Tylenol en gotas o Tempra o Panadol en gotitas o en jarabe sin ninguna receta. Las mamás siempre tienen en casa. Lo indicado es decirle cuál es la dosis óptima para ese niño o esa niña y que
se la dé, pero que sí, y espere, siga observando, que si la fiebre persiste, que consulte, pero no al cuarto de urgencia, que vaya al día siguiente al centro de salud para que se lo examinen y vean a ver, porque lo más probable es que se trate de algo viral. Muchas veces van a las 24 horas y todavía uno no les encuentra nada, porque son cuadros virales banales que muchas veces no van a dar ninguna otra sintomatología, sino que algo de fiebrecita. Otras veces sí, el niño viene con algo de catarrito o algo, y pues uno les da las recomendaciones de tratamiento que generalmente va a ser sintomático, pues son cuadros virales, en su gran mayoría. Pero sí, uno tiene que educar a las mamás sobre eso. Si, primero, enseñarles que no se les da medicina para la fiebre por la temperatura, que se les da porque el niño se siente mal, que es para aliviar los síntomas del niño, el malestar del niño, no es para aliviar no es para bajar la temperatura. Primera enseñanza. Y segundo, que estén pendientes al estado general del niño, que estén pendientes, enséñenle los signos de alarma. Si usted ve que el niño no quiere comer, si el niño vomita todo, si el niño está muy decaído, que no despierta o algo, o si presenta una convulsión, ni siquiera espere al día siguiente para traerlo al centro de salud, llévelo directamente al cuarto de urgencia, porque esos son los 4 signos generales de peligro, y eso uno se los debe enseñar, siempre uno le debe enseñar eso a los papás, para que ellos estén claritos que cuando algo de eso pase, se dirijan directamente a un cuarto de urgencias, no esperen al día siguiente para ir al centro de salud. Pero si el niño ha estado tranquilo y se mejoró con la medicinita, cuando se sentía malito, se la dimos y estuvo bien, comió y todo, se durmió, que lo lleven al día siguiente al centro de salud para evaluarlo, para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Esa es más o menos la educación que uno le debe dar a los papás. Jamás le digan a una mamá, cuando tiene fiebre el niño, corre, dale la medicina y todo, porque ¿qué estamos fomentando? La fiebrefobia, ¿no? Entonces la mamá va a pensar, oye, la fiebre es grave, es peligrosa, hay que correr con él de una vez, y eso no es así. Eso no es así. Entonces, recuerden, el tratamiento de la fiebre es para tratar los malestares que produce la fiebre, no para bajar la temperatura. Casi que como efecto secundario bajan la temperatura también, pero eso no es lo que estamos buscando. El objetivo del tratamiento es hacer que el niño se sienta más confortable, pueda tomar líquidos, pueda comer, a pesar de que está malito, pues porque le ayudamos con los síntomas. Ese es el objetivo terapéutico al dar los antipiréticos, que no deberíamos llamarle ni antipirético, porque lo que estamos buscando no es bajar la temperatura, son más bien analgésicos, los estamos usando como analgésicos para que el niño se sienta mejor. Gracias, doctor. ¿Cómo no, Ramón? Buenas tardes, doctor. Hola, Jonathan. Una consulta. Usted mencionó que había casos en los cuales estaba indicado bañar a los niños. Sí. ¿Cuáles serían estos casos? Pacientes con dificultad respiratoria grave, pacientes en shock, y no bañarlos, es usar medios físicos. Generalmente van a ser pacientes que van a estar hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Por qué razón? Yo creo que lo expliqué ahí más o menos en la clase. Lo que pasa es que, si bien es cierto, la fiebre es benéfica en la mayor parte de los casos, pero también la fiebre aumenta la demanda metabólica del niño, aumenta la presión sobre el sistema respiratorio y cardiovascular. ¿Por qué razón? Porque aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, y los tejidos, precisamente, recuerden, la fiebre es aumento de la temperatura y producen calor. Para producir calor se necesita aumentar el metabolismo, es decir, hay un aumento de la demanda metabólica. Si el niño nada más tiene un cuadro, un resfriadito, una otitis o alguna cosa así, pero no está grave, no le va a pasar nada con tener fiebre. Pero piensen a un niño que les llegue con una dificultad respiratoria importante, un niño que venga con una neumonía, que tiene 60 de frecuencia respiratoria, que está taquicárdico por la propia neumonía, y encima se le sube la temperatura, está con 39, 39,5. Recuerden, por cada grado de temperatura se puede subir hasta 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca, y aumenta la frecuencia respiratoria también con la fiebre, y además estamos aumentando la demanda metabólica. ¿A qué nos puede llevar a eso? A que si el niño no estaba en shock, se me puede chocar por el solo hecho de que tenga fiebre, porque recuerden que el shock no tiene nada que ver con la presión arterial, es simple y sencillamente de un desequilibrio entre el flujo, entre la perfusión y la demanda metabólica de oxígeno y de nutrientes, sobre todo de oxígeno. Si el niño ya tiene un problema respiratorio
una neumonía, la entrega de oxígeno está comprometida y encima yo lo someto a un aumento de la demanda metabólica y todo, lo puedo desequilibrar y el niño me puede llegar a shock simple y sencillamente porque se hace fiebre. Entonces, esos niños en cuidados intensivos o en una sala de pediatría con estos cuadros que porque están descompensando, están con dificultad respiratoria, con franco, a veces insuficiencia respiratoria, o están con taquicardia y todas estas cosas, esos niños yo no los quiero con fiebre. Entonces ahí vamos a usar medios físicos, no es bañarlo. Generalmente lo que vamos a usar son, como que dice, baños de esponja, frotarlo con trapitos o con esponja, sobre todo en las áreas de las axilas, de los miembros superiores, en las áreas de los miembros inferiores. ¿Por qué? ¿Qué logramos? Y debe ser con agua tibia. ¿Qué logramos con eso? Recuerden que uno de los mecanismos importantes, la fiebre es un mecanismo regulado de aumentar la temperatura por razón inmunológica. Uno de los mecanismos para aumentar la temperatura es la vasoconstricción y mantener el calor en la parte central del cuerpo. Si yo logro hacer vasodilatación a nivel de los miembros y que la sangre comience a circular a los miembros, la pérdida por convección y por conducción de temperatura al ambiente va a hacer que la temperatura central baje y el niño se va a estabilizar más rápido, mientras hace efecto el acetaminofén que le voy a dar, que si lo puede tomar se lo doy por vía oral, pero si no lo puede tomar, ahí vendría entonces la pregunta que me hicieron hace un ratito. Podría ser ponerle un supositorio, o si tengo acetaminofén intravenoso en el hospital, le calculo la dosis de acetaminofén intravenoso y le pongo acetaminofén intravenoso. Pero mientras hace efecto el medicamento, entonces yo comienzo y le pido a la enfermera que le haga medios físicos con agua tibia, paños de agua tibia en las áreas de las axilas, en las áreas inguinales, para ver si logramos vasodilatación y que el niño pierda calor más rápido y controlar esa temperatura. ¿Por qué? Porque en ese caso la temperatura sí puede ser deleteria, sí le puede causar daño al paciente. Podemos poner otros ejemplos, por ejemplo, un niño que sea cardiópata, que tenga una cardiopatía congénita. A ese niño yo no quiero que le suba la temperatura, ¿ok? Porque le va a dar taquicardia y me lo puede descompensar. Entonces ese niño sí está indicado tratar de bajarle la temperatura. Le doy el medicamento y todo, pero si lo vamos a hacer en casa, tengo que enseñarle a la mamá que no es bañarlo, que es hacerle frotaciones con pañitos o con esponjitas con agua tibia en las áreas axilares, en las áreas inguinales, para tratar de lograr la vasodilatación y que el niño comience a perder más calor. Es curioso el efecto que uno logra con esa agua tibia. Uno pone el trapito, la esponjita con agua tibia, uno se la comienza a frotar y se la deja un ratito ahí en el área inguinal a los niños. Y cuando usted la quita, está más caliente que lo que usted la puso, hasta que quema a veces. ¿Por qué? Porque logra la vasodilatación y comienza la misma esponjita por conducción a extraer calor de la circulación del niño. Entonces se calienta. Entonces uno tiene que enjuagarlas para refrescarla un poco y volvérsela a poner porque extrae calor del niño. Eso, pero ya les digo, esos van a ser niños generalmente que los tenemos en el hospital porque son niños que están descompensados. Muy raramente eso lo vamos a hacer en casa. Son niños que tienen alguna situación en particular que uno no quiere que tengan fiebre. Otro caso importante donde uno debe controlar la temperatura es, por ejemplo, el niño que tiene una meningitis, por ejemplo, porque ahí el daño, la alteración que hay en cuanto a la regulación térmica, porque el problema está en el mismo sistema nervioso central, puede hacer que haya disregulación térmica. Entonces ahí sí yo quiero mantener al niño normotérmico. Pero son niños que, como les digo, lo va a estar manejando el especialista en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, porque son niños que están graves, no es cualquier niño. Entonces, el niño que usted va a manejar en el centro de salud, que le viene por un catarrito, que le viene por una cuestión, cualquiera de una de estas infecciones que vamos a manejar ambulatoriamente, ese niño no requiere ningún medio físico, necesita solamente el acetaminofén o el ibuprofeno para mejorar los síntomas asociados a la fiebre, no para bajar la temperatura. Entonces, tener eso claro, solamente los medios físicos en aquellos pacientes que por alguna condición de fondo, pues requieran mantenerse eutérmico, es decir, con una temperatura lo más cercano a lo normal posible.
Son niños niños en shock, con niños sépticos, niños con meningitis, niños con una neumonía grave, todas esas, pero son niños que van a estar manejados en el hospital definitivamente. No sé si queda claro, Jonathan. Sí, doctor, gracias. Tenía otra consulta. Sí, Es al hablar sobre sobredosis de Sí. acetaminofén. Yo tengo entendido que en los adultos se utiliza N-acetilcisteína. Sí, en los No niños sé también. En los niños también. ¿Cómo lo utilizaría? Se usa por kilo de peso y hay que usar parámetros de evaluación hepática para ver cómo le sigue uno la terapia. Eso también, pero eso igual, eso es en cuidados intensivos. Cuando un niño está intoxicado con acetaminofén, eso es manejo intensivo directamente, porque hay que proteger ese hígado a como dé lugar. Eso es una urgencia. Eso es una verdadera urgencia, un niño intoxicado con acetaminofén. Eso es para manejarlo en cuidados intensivos. Y sí, se comienza la desintoxicación con N-acetilcisteína lo más rápido posible. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Otra pregunta? Bueno, doctor, esto no es tanto una pregunta, es una consulta más bien, porque, verá, nosotros habíamos hablado la semana pasada respecto a la fecha del examen, habíamos dicho de que vamos a decirle al doctor que este domingo, pero nadie le dijo, nadie le avisó, entonces, o sea, ya habíamos dicho una fecha, pero se nos había pasado avisarle, y usted mencionó hace un momento que ya esta semana no se puede, era para consultarle si sí se podía. El domingo. Claro, eso así fue como quedamos nosotros la última vez, pero no sé si en este momento todos están de acuerdo. No, está bien, el domingo en la tarde. Chicos, opinen, digan sí, chateen, para saber, para no hablar por todos. También digan algo. Sí, ok. Bueno, Sí, Pilar por dijo mí que está sí. bien. Bueno, y si Por quieren, mí está bien. yo se los pongo el domingo en la tarde, entonces. Ok, doctor. Perfecto. Yo comienzo a arreglarlo entre mañana y el sábado, y para el domingo está programado para que entren. ¿Cómo a qué hora? ¿Como a las 4? Sí. Ok, está bien. Domingo en la tarde, pues. Listo. Pero entonces tengo que quitarles el quiz. El quiz se los paso para el sábado, entonces. Sí, está bien. Dale, está bien. Sí, pues, listo. Sería el sábado a las 5, ¿verdad? Sí, sí. Ah, está bien. Gracias, doctor. Ok, ¿cómo no? Bueno, ya listo, era eso. Quedamos así, pues. Nos vemos entonces el jueves y ya saben, el sábado a las 5 el quiz y el domingo el examen a las 4. Está bien, doctor. Perfecto, quedamos. Cualquier cosa me consultan por el chat. Listo, doctor. Gracias, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.